Una orca en SeaWorld de Florida atacó y mató a su entrenador. Dedicaron sus vidas a estas criaturas, entrenaron con ellas, confiaron en ellas, pero al final, la confianza no fue suficiente. 7 entrenadores de orcas se enfrentaron a algo que nadie esperaba. Algunos se alejaron conmocionados, otros no se alejaron en absoluto. ¿Qué salió mal dentro del tanque? ¿Qué señales de advertencia se pasaron por alto? Querrás escuchar cada segundo, porque la verdad detrás de estas historias puede cambiar todo lo que pensabas que sabías. SeaWorld está vigilando de cerca a una orca culpada de matar a un entrenador. Número 7. Dawn Brancheau, SeaWorld, Orlando, 2010. La multitud no tenía idea de lo que estaban a punto de presenciar. Se suponía que iba a ser otro espectáculo emocionante en SeaWorld en Orlando, Florida. Las familias se sentaron alrededor del enorme tanque, esperando ser entretenidas. En el centro de todo estaba Dawn Brancheau, una entrenadora experimentada que se había convertido en una atracción estelar por derecho propio. Pero lo que sucedió ese día dejaría a todos atónitos, y también marcaría un punto de inflexión para los parques marinos de todo el mundo. Dawn tenía 40 años. Había dedicado su vida a entender a los animales. Con una formación en psicología y comportamiento animal, comenzó su carrera trabajando con delfines en Nueva Jersey. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera un puesto en SeaWorld, y aquí su pasión por la vida marina rápidamente se destacó. En solo 2 años, avanzó a trabajar con orcas. Dawn eventualmente se convirtió en la cara con la que la gente asociaba a SeaWorld. Su imagen aparecía en todas partes, desde anuncios de televisión hasta folletos y vallas publicitarias en las carreteras. Jugó un papel importante en la actualización del famoso espectáculo de Shamu, y a menudo se la veía haciendo trucos impresionantes junto a las enormes orcas del parque. Una de ellas era Tilikum, un macho masivo que pesaba 12.000 libras, quien había pasado la mayor parte de su vida detrás de muros de concreto. Apodado Blackfish por algunos, su pasado estaba lleno de incidentes perturbadores. Pero con Dawn parecía haber un entendimiento silencioso, o eso pensaban todos. Los entrenadores describieron la conexión entre Dawn y Tilikum como algo construido sobre la confianza y el cuidado mutuos. Tilikum está realmente con Dawn al principio del video. Pero el 24 de febrero de 2010, esa relación llegó a un final aterrador. El espectáculo acababa de terminar, la energía en la arena aún estaba alta. Dawn permaneció al borde del agua, acostada, con su rostro junto al de Tilikum. Momentos después, todo cambió. Sin previo aviso, la orca la arrastró al agua. Al principio, muchos creyeron que su larga coleta había sido la causa, pero algunos informes afirmaban que Tilikum la había agarrado por el hombro. Lo que siguió no fue un evento rápido o accidental. Fue un ataque sostenido y brutal. Dawn fue lanzada y sacudida en el tanque. Se ahogó, pero esa no fue la única causa de muerte. Sus heridas fueron devastadoras. Su brazo izquierdo había sido arrancado. Su cuero cabelludo fue arrancado de su cabeza, y su cabello y piel fueron encontrados en el fondo de la piscina. Los huesos fueron aplastados. Su mandíbula estaba rota, y sus costillas y vértebras se habían fracturado. La ballena sostuvo su cuerpo durante 45 minutos. Los entrenadores intentaron todo. Lanzaron redes, arrojaron comida y usaron todos los métodos que conocían, pero Tilikum no la soltaba. Finalmente, el equipo logró guiarlo a una piscina más pequeña donde finalmente soltó su cuerpo. Para entonces, ya era demasiado tarde. La causa oficial de la muerte se registró como trauma por objeto contundente en la cabeza, cuello y torso, junto con ahogamiento. Después de la tragedia, SeaWorld hizo cambios. A los entrenadores ya no se les permitió entrar al agua con las orcas. 6 años después, terminaron oficialmente su programa de cría de orcas. En cuanto a Tilikum, pasó sus últimos años mayormente fuera de la vista del público y murió en enero de 2017. Las ondas de choque de lo que sucedió ese día no se desvanecieron rápidamente. Planteó preguntas que se habían evitado durante años. ¿Están estos animales destinados a vivir en tanques lejos del océano, actuando para multitudes? Número 6. Alexis Martínez, Loro Parque, España, 2009. Se suponía que iba a ser rutinario. Otro ensayo. Otro día en el parque, pero la piscina en Loro Parque en Tenerife no permanecería tranquila por mucho tiempo. Alexis Martínez había estado cerca de orcas durante años. Tenía 29 años, era experimentado y entendía lo que significaba ganarse la confianza de una orca asesina. Keto, la orca con la que trabajó ese día, no era nueva para él. Habían entrenado juntos a menudo. Keto era una de las principales atracciones. Los turistas venían a ver su poder y precisión. Los entrenadores dependían de su cooperación, pero esa Nochebuena marcaría un cambio repentino y aterrador. Estaban trabajando en el espectáculo navideño. El escenario era una piscina de entrenamiento. Alexis estaba en el agua. Keto parecía tranquilo. Los entrenadores cercanos dijeron que la orca parecía estar de buen humor. Otro miembro del personal estaba ubicado en el escenario. Otros estaban cerca observando. Como parte de la rutina, Alexis intentó un movimiento llamado Stand-on Spy Hop, que requería que él se equilibrara sobre Keto mientras la orca emergía del agua. Las cosas se desviaron. Keto se inclinó y Alexis perdió el equilibrio. Se cayó.
Después de la caída, la pareja flotó lado a lado por un momento. Keto no continuó con el siguiente conjunto de acrobacias. Algo se sentía mal. Luego vino una señal más directa. Keto se movió, colocándose entre Alexis y la plataforma. Los entrenadores observaron mientras se movía con intención. Empujó a Alexis hacia abajo. El movimiento no fue juguetón. Usando su hocico, Keto llevó al entrenador al fondo de la piscina. Fue deliberado. El otro entrenador en la plataforma lo vio suceder. Al darse cuenta del peligro, comenzó a dar señales con la esperanza de llegar a Keto, pero no funcionó. Keto subió a respirar. Hubo una pausa, un momento de esperanza. Tal vez se alejaría nadando. Tal vez había terminado, pero no fue así. Keto se sumergió de nuevo. Esta vez cuando salió a la superficie, la vista sorprendió a todos los que miraban. Alexis estaba en la punta del hocico de la ballena. La boca de Keto estaba cerrada. Segundos después, la orca soltó. Alexis se hundió hasta el fondo. El pánico se apoderó. Los entrenadores se apresuraron a atraer a Keto a otra sección de la piscina. Él se resistió. Jugó con la puerta. Se demoró. Solo cuando dejaron caer una red en el agua se movió al otro tanque. El cuerpo de Alexis pudo ser alcanzado. Las heridas eran devastadoras. Hemorragia interna, huesos rotos, daño profundo en los tejidos. No se pudo hacer nada. Fue declarado muerto. El parque intentó explicar el incidente como un accidente. Dijeron que no había signos de violencia, pero la autopsia pintó un cuadro diferente. Fracturas por compresión, desgarros de órganos, marcas de mordeduras. Las heridas contaban su propia historia. La gente comenzó a hacer preguntas sobre Keto y las otras ballenas. ¿Cómo era la vida en ese tanque? Los expertos señalaron una realidad inquietante. Sin una matriarca, que es como las orcas salvajes se organizan, la dinámica social estaba fracturada, el estrés era alto. No había una estructura real, competían, se empujaban y atacaban. Cada día era igual, sin espacio, sin variedad, solo paredes y agua. Algunos decían que el aburrimiento se había apoderado, otros señalaban confusión y luchas de poder. De cualquier manera, las condiciones moldearon el comportamiento de las ballenas, y en el caso de Keto, algo dentro de él cedió ese día, y Alexis Martínez pagó con su vida. Número 5. John Silic, SeaWorld San Diego, 1987. John Silic es el tipo que en 1987 fue aplastado entre dos ballenas. La multitud aclamaba. La piscina estaba tranquila, la luz constante, pero bajo la superficie, algo inesperado estaba a punto de suceder. Era el 21 de noviembre de 1987. En SeaWorld San Diego, entrenadores y orcas realizaban otro espectáculo coreografiado, el tipo que las familias hacían fila para ver los fines de semana. John Silic, de 26 años, había trabajado con estos animales durante 2 años. Había realizado estas rutinas antes. Ese día, se subió al lomo de una orca hembra listo para completar otro truco de práctica. El momento se sentía rutinario. La audiencia no tenía idea de lo que venía. Mientras Silic cruzaba el agua, una orca macho llamada Orky 2, que pesaba alrededor de 5 toneladas, se lanzó al aire. Lo que sucedió a continuación no formaba parte de ningún plan. Orky cayó directamente sobre la hembra que llevaba a Silic. En un instante, los tres estaban bajo el agua. La colisión fue poderosa, lo suficiente como para derribar a Silic y enviarlo a sumergirse con fuerza bajo la superficie. La piscina, por unos segundos, pareció silenciosa. Los entrenadores se apresuraron. El espectáculo se detuvo. Silic había resultado gravemente herido. El daño a su cuerpo era extenso. Su espalda, caderas y pelvis estaban destrozadas. Sus costillas y piernas tenían múltiples fracturas. Los cirujanos que lo trataron tuvieron que realizar 6 operaciones separadas. Más de 1 kilogramo de metal fue insertado en su cuerpo para mantener todo unido. Se colocó una placa en su pelvis. Sus vértebras torácicas fueron fusionadas. Estas lesiones limitarían su movimiento de manera permanente. Silic pasó semanas en recuperación. En el Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, comenzó un proceso de curación lento y difícil. Los médicos lo reportaron en condición estable y, eventualmente, comenzó la fisioterapia. En una entrevista posterior, explicó: "Estoy aprendiendo a caminar de nuevo". Después del incidente, SeaWorld actuó rápidamente. Cambiaron los protocolos de seguridad. Se les dijo a los entrenadores que dejaran de montar ballenas. Ya no se les permitía estar en el agua durante las actuaciones. La preocupación pública estaba creciendo. Los cambios no se limitaron a las rutinas de los espectáculos. Internamente, SeaWorld tomó decisiones a puerta cerrada. El presidente del parque fue removido, junto con otros 3 empleados. Se estaban haciendo preguntas, no solo sobre las ballenas, sino sobre cómo operaba el parque y qué se les decía a los entrenadores sobre los riesgos que enfrentaban. Silic presentó una demanda. Afirmó que SeaWorld nunca le advirtió adecuadamente sobre los peligros que conllevaba trabajar junto a las orcas de la manera en que se estaban utilizando. La batalla legal no duró mucho a la vista del público. Se resolvió fuera de los tribunales. Silic, ahora sujeto a una orden de silencio, no tenía permitido hablar sobre lo que había sucedido tras bambalinas. Miles de páginas de documentos internos y detalles del caso fueron sellados. SeaWorld luego dio su explicación al público. Un portavoz dijo que el incidente fue el resultado de un mal momento, e insistió en que no fue agresión por parte de la orca.
No nos dijeron mucho al respecto, aparte de que fue un error del entrenador. Fue culpa de John, ¿sabes? Culpa de John. Se suponía que debía bajarse de esa ballena. Pero esa explicación no satisfizo a todos. La gente seguía preguntándose, ¿fue realmente solo un error de cálculo? ¿O había algo acumulándose dentro de los animales obligados a actuar en piscinas controladas día tras día? Número 4. Ken Peters, arrastrado al fondo por Kasatka. La fecha era 29 de noviembre de 2006. El estadio Shamu de SeaWorld San Diego estaba casi lleno esa noche. El entrenador Ken Peters entró al tanque con Kasatka, una orca de 5.000 libras que había vivido en cautiverio durante años. Ella no era nueva en estas actuaciones, y él tampoco. El final se suponía que sería fluido. Kasatka debía salir del agua con fuerza, lanzando a Peters alto para que pudiera zambullirse desde su nariz. Ese era el plan, pero en un momento que nadie esperaba, la rutina se desmoronó. En lugar de levantarlo, Kasatka atrapó a Peters por el pie y lo arrastró hacia abajo. La audiencia, aún mirando, no pudo hacer nada más que observar. Lo que parecía un error, rápidamente se convirtió en algo mucho peor. Peters fue arrastrado al fondo del tanque sin forma de defenderse. Era silencioso bajo la superficie, pero los espectadores solo podían imaginar lo que estaba sucediendo mientras los segundos se convertían en minutos. Resurgieron. Por un momento, parecía que podría haber terminado. Peters intentó calmarla, le frotó la espalda y se movió lentamente, como le habían enseñado a hacer. Pero Kasatka no había terminado. En un instante, lo agarró de nuevo y se sumergió. Esto continuó una y otra vez durante casi 9 minutos. Cada vez que subían, Peters jadeaba por aire. Cada vez era arrastrado de nuevo hacia abajo. Los espectadores estaban paralizados. Los entrenadores se movieron rápido, desenrollando una red para bloquear a Kasatka si él lograba escapar. Finalmente, ella aflojó su agarre lo suficiente para que Peters pudiera nadar lejos. La red aguantó. Peters llegó a salvo, pero no sin lesiones. Su pie estaba roto y le quedaron profundas heridas punzantes. Un análisis posterior señaló un detalle que había pasado desapercibido durante el espectáculo. La cría de Kasatka había estado llamando desde un tanque cercano al comenzar la actuación. Los expertos creían que ese sonido, esa conexión emocional, pudo haber desencadenado su estrés. Y el estrés en un espacio confinado como ese puede crecer rápidamente. Aún más inquietante es el hecho de que esta no fue la primera vez que Kasatka había hecho algo así. Ella había atacado a Peters antes, una vez en 1993, otra vez en 1999. Cada vez, las advertencias estaban ahí, y cada vez fueron ignoradas. Después del ataque, Peters mantuvo la calma. Más tarde dijo que nunca pensó que Kasatka quisiera matarlo, ni siquiera en el fondo del tanque, ni siquiera cuando los minutos se alargaban, pero otros no compartían esa opinión. Miraban las condiciones, los horarios de entrenamiento, la falta de espacio. Algunos dijeron que si sacas a una orca salvaje del océano, la confinas durante años, le quitas todo lo familiar y la obligas a entretener, lo que sucedió esa noche se vuelve menos sorprendente. Kasatka permaneció en cautiverio durante más de una década después del incidente. En 2017, fue sacrificada tras desarrollar una neumonía incurable. Pero las preguntas sobre su tiempo en cautiverio y qué la llevó a ese momento nunca desaparecieron realmente. Número 3. Jonathan Smith y Candu. Desde el principio, Candu nunca pareció adaptarse a su entorno de cautiverio. Era una orca hembra que había estado actuando en el parque de San Diego durante más de 9 años. Sus movimientos no siempre eran fluidos, y quienes trabajaban con ella habían notado momentos de resistencia. El 4 de marzo de 1987, lo que sea que se había estado gestando dentro de ella llegó a un punto de ruptura. Ese día, Candu estaba actuando junto a otra orca hembra, llamada Knau, que tenía 10 años. El espectáculo ya había comenzado y el entrenador de 21 años, Jonathan Smith, estaba montando en la espalda de Candu, parte de una rutina que se había practicado muchas veces. Pero sin previo aviso, ella giró. Candu cerró sus dientes alrededor de él y lo arrastró hacia abajo, rápido y fuerte. El agua los tragó. Ella lo llevó al fondo del tanque. La sangre subió a la superficie en rastros mientras ella lo traía de vuelta, solo para escupirlo de nuevo. La multitud jadeó, atónita, viendo algo que nunca esperaron ver. Jonathan, herido pero consciente, intentó calmar a todos saludando. Parecía casi surrealista. No había manera de que las personas en los asientos supieran lo grave que era. Pero el ataque no había terminado. Mientras los entrenadores corrían al lado del tanque para intentar distraer a las ballenas, otra orca avanzó. Se estrelló contra Smith, empujándolo bajo el agua por segunda vez. La fuerza de ese impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo sin aliento. Bajo el agua, la visibilidad era baja, y todo lo que podía hacer era reaccionar. Las ballenas lo golpearon una y otra vez. Fue arrastrado al fondo de la piscina de 32 pies repetidamente, su cuerpo luchando por mantenerse. Todo el encuentro duró casi 2 minutos y medio. Smith sobrevivió, pero el daño fue serio. Sus lesiones incluyeron un riñón roto y una laceración de 6 pulgadas en el hígado. Su torso estaba cubierto de marcas de mordeduras y rasguños. La recuperación fue lenta. Le tomó tiempo incluso volver a pararse correctamente.
El dolor físico era solo una parte de lo que llevaría consigo. Un año después, presentó una demanda contra SeaWorld. Afirmó que nunca le habían informado adecuadamente de los riesgos. Según él, los funcionarios hicieron que pareciera seguro, a pesar de saber que el comportamiento de las ballenas no siempre era predecible. No tenía formación formal, y aún así fue colocado directamente en las rutinas del espectáculo. Su demanda, que incluía acusaciones de fraude, angustia emocional y agresión, se resolvió finalmente de manera privada. Una orden de silencio fue parte del acuerdo. Eso significaba sin declaraciones públicas, sin registros divulgados, sin preguntas respondidas. Pero el incidente con Jonathan Smith no fue aislado. Solo 3 meses después de ese ataque, Kando estuvo involucrado en otro encuentro violento. Esta vez, la víctima fue una entrenadora. El resultado fue otra lesión grave, un cuello roto. Ese segundo ataque aumentaría las crecientes preocupaciones sobre los riesgos de mantener orcas en tanques. Número 2. Steve Abel. La ballena que lo cambió todo. El público vino para un espectáculo, pero lo que presenciaron ese día se quedaría con ellos durante años. Sucedió en julio de 2004 durante una actuación vespertina en SeaWorld en San Antonio. El entrenador era Steve Abel, un manejador experimentado que había trabajado de cerca con las orcas del parque. Entró en la piscina esperando otra interacción rutinaria, pero la joven orca llamada Kai tenía algo más en mente. Mientras miles de visitantes observaban desde las gradas, algo cambió en el agua. Kai no siguió las órdenes como solía hacerlo. En su lugar, se lanzó directamente hacia Abel, usando toda la fuerza de su cuerpo para embestirlo. Cada golpe empujaba al entrenador bajo la superficie, y justo cuando lograba tomar aire, Kai volvía a atacar. La multitud que antes aplaudía y vitoreaba, ahora quedó en silencio. La tensión en el aire era pesada, rota solo por los jadeos de los espectadores mientras la orca se lanzaba una y otra vez. Varias personas dirían más tarde que parecía que Kai intentaba morder a Abel. Los miembros del personal estaban de pie al borde de la piscina, congelados. No había nada que pudieran hacer. Todo sucedió demasiado rápido y de manera demasiado peligrosa para que alguien pudiera saltar y ayudar. El ataque duró varios minutos. Cada vez que parecía que Kai iba a detenerse, volvía a sumergirse, llevando a Abel de nuevo bajo el agua. Finalmente, se abrió un momento. Kai se detuvo el tiempo suficiente para que Abel realizara un movimiento desesperado. La ballena bloqueaba el único punto de salida, la rampa, pero Abel tomó una decisión en una fracción de segundo. Se impulsó sobre el lomo de la orca, lanzó su cuerpo sobre él, y otro entrenador extendió la mano para llevarlo a un lugar seguro. Kai, claramente agitado, se dio la vuelta y golpeó su cuerpo contra la rampa como si estuviera frustrado de que el entrenador hubiera escapado. De alguna manera, Steve Abel no resultó herido, al menos físicamente. En entrevistas posteriores, dijo que no sabía qué causó el cambio repentino en el comportamiento de Kai. La ballena estaba cerca de la edad de reproducción, lo que puede causar acciones impredecibles. Eso podría haber sido un factor, pero Abel dijo que lo más importante que hizo fue mantener la calma. Cree que mantenerse sereno pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué realmente causó ese tipo de violencia? ¿Podría remontarse a algo más profundo que las hormonas? Eso nos lleva a la pregunta más amplia. ¿Deberían los animales salvajes como las orcas ser mantenidos en cautiverio? Las orcas son unas de las criaturas más inteligentes y emocionalmente complejas del océano. En la naturaleza, nadan hasta 100 millas en un solo día. Viven en grupos familiares cercanos, se comunican usando sonidos únicos y forman lazos fuertes y duraderos. Cuando se les coloca en tanques, toda esa estructura natural se elimina. En lugar del océano abierto, se quedan dando vueltas en piscinas estrechas. Sus conexiones sociales se ven interrumpidas, sus dietas son controladas y sus instintos son suprimidos. Muchas orcas en cautiverio muestran signos de angustia. Algunas mastican las barras de metal, otras flotan inmóviles durante horas, y a veces se vuelven agresivas. Los ataques como el que involucró a Kai no son aleatorios. Son señales de advertencia. El estrés, el aburrimiento y la frustración se acumulan de maneras imposibles de ignorar. Estos animales no son máquinas. Sienten, y cuando esos sentimientos llegan a un punto de quiebre, las personas resultan heridas. El ataque de Kai a Abel no fue solo un momento de confusión, fue parte de un patrón mucho más amplio visto en parques marinos de todo el mundo. Un animal atrapado, despojado de su libertad y vida natural, reaccionó de la única manera que sabía. Número 1. Mary Sellington y Neptune. El anfiteatro se sentía vivo. Ese día, el sol brillaba intensamente sobre el Blue Horizon Oceanic Park en San Diego. La estrella del espectáculo era Neptune, una orca enorme. De 20 pies de largo y pesando 10.000 libras, era la mayor atracción del parque. Pero bajo la superficie de su actuación, algo se estaba gestando. Neptuno había comenzado a comportarse de manera extraña. Los entrenadores notaron que golpeaba con su cola las paredes del tanque. A veces, simplemente se negaba a seguir las señales. Sin embargo, la administración siguió adelante, insistiendo en que los espectáculos continuaran. Neptuno generaba ingresos. Las preocupaciones de seguridad fueron ignoradas. Las advertencias estaban ahí, pero las ganancias hablaban más fuerte. Una de las cuidadoras de Neptune era Mary Sellington. Tenía 27 años. Era bióloga marina criada en la rocosa costa de Oregón. Desde joven, había admirado a las criaturas marinas. Después de la universidad, trabajó para convertirse en la entrenadora principal de Neptune. Ella sentía que lo entendía.
Incluso cuando otros dudaban, ella permanecía tranquila. Tenía fe en el vínculo que había construido con él. Aún así, un entrenador senior había instado al parque a retirar a Neptune, o a sacarlo de las actuaciones por completo. Su creciente aislamiento y comportamiento errático eran motivo de alarma. La administración se negó. Esa decisión preparó el escenario para lo que sucedería después. Más tarde ese día, el anfiteatro se llenó de nuevo. 500 espectadores se reunieron, ansiosos por ver a Neptune. Más temprano, Maris ya había hecho una actuación sin incidentes. Ahora, tranquilizó a sus colegas, diciendo que creía que Neptune estaba de buen humor. Los entrenadores repasaron las señales y las verificaciones de seguridad. El presentador dio la bienvenida al público. La energía cambió cuando Neptune apareció, su forma elegante cortando el agua. Realizó los actos de apertura a la perfección, y el público estalló en aplausos. Entonces comenzó el final. Maris entró al agua para un nado sincronizado. Neptuno la rodeó cerca. Ella señaló para un salto, esperando que él emergiera a su lado. En ese instante, él se desvió de su curso. Sin previo aviso, Neptuno atacó. Se aferró a la sección media de Maris y la impulsó hacia arriba. Ella rompió la superficie, solo para ser arrastrada de nuevo bajo el agua. Los entrenadores en la cubierta reaccionaron rápidamente. Lanzaron boyas, cuerdas y un cubo de pescado para distraer a Neptune. Surgieron postes, pero la intervención era casi imposible en medio de sus violentos movimientos. Neptuno golpeó a Maris contra las paredes del tanque. Su cuerpo apareció en la superficie, luego desapareció de nuevo. La multitud permaneció inmóvil, presenciando lo que nadie podía anticipar. El asalto duró más de un minuto antes de que Neptuno finalmente la soltara. Su cuerpo inerte flotó a la superficie. Los buzos de rescate se lanzaron y la levantaron hasta la cubierta. Los médicos trabajaron frenéticamente. Era demasiado tarde. Maris sufrió múltiples costillas fracturadas, un pulmón perforado y un trauma contundente severo. Fue declarada muerta en el lugar. El pánico se extendió. Los invitados fueron evacuados rápidamente. Los servicios de emergencia inundaron el área. El anfiteatro fue cerrado en cuestión de horas. El parque suspendió todos los espectáculos de orcas de inmediato, una decisión que se volvería permanente. Siguieron acciones legales. Los padres afligidos de Maris presentaron una demanda por muerte injusta. Después de tensas negociaciones, Blue Horizon resolvió el caso fuera de los tribunales. Como parte de ese acuerdo, el parque acordó financiar la conservación marina y encargar estudios independientes sobre el bienestar de las orcas en cautiverio. Historias como esta no son fáciles de contar, pero importan. Si tú también lo sentiste, muestra tu apoyo dando me gusta y suscribiéndote. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.